¿Tiene la conciencia un lenguaje al que podemos accesar? El día de hoy vamos a conversar sobre la dialéctica de la conciencia. Soy Marilyn Martínez, instructora del conocimiento gnóstico, y vamos a compartir una serie de aclaraciones muy importantes para ir dilucidando este tema. Sean todos bienvenidos a esta clase. Tenemos preguntas de la clase anterior que vamos a ir respondiendo en los mensajes y en los comentarios aquí abajo. Y es importante que todo lo que tengan en bien decir, pues lo hagan. La palabra conciencia tiene dos abreviaturas que es importante nosotros entender. Uno es la palabra conciencia, como lo vemos acá, con S, que quiere decir aquella capacidad que nosotros tenemos para estar totalmente observadores de nuestro estado físico, de nuestra salud. Es diferente al hecho de cuando estamos desmayados o noqueados, que se dice perdió la conciencia o está inconsciente. Se escribe con la letra S, esa palabra conciencia. Y la conciencia sin S, que es la que aparece aquí, nos habla de la conciencia que es aquella que dirige nuestro comportamiento moral y ético. Es aquella que nos va a llevar a una transformación más profunda y tiene raíces dentro de nuestro comportamiento, dentro de nuestra manera de vivir y nuestra manera de ver la vida. En este caso, a la conciencia que nos referimos es aquella que nos orienta el venerable maestro Samael Aún Weor en sus cátedras cuando nos dice y nos habla de que la conciencia es aquella que se apodera y es dueña en sí de nuestro estado psicológico y de nuestro comportamiento físico. Aclarados estos fundamentos, debemos entender que la conciencia a la que nos referimos en el conocimiento gnóstico es aquella que nos va a ayudar a despertar. Mucho se habla hoy en día del despertar de la conciencia. Tenemos sin fin de información a través de los medios electrónicos, de las redes sociales, coachings, instructores, psicólogos, teólogos, de todo tipo de información hoy en día a nuestro alcance de lo que es la conciencia y el despertar. Pero ¿será realmente esta información verdadera? ¿Será válida? ¿Y podrá realmente llevarnos al despertar de la conciencia? Es ahí donde el maestro Samael Aún Weor, en una de sus obras llamada La Revolución de la Dialéctica, él habla de la palabra revolución como un término que nos lleva a una transformación radical. Radical porque nosotros no vamos a dedicarnos de manera sencilla o por encima de las cosas, sino que es un cambio que tiene que ir desde adentro, desde nuestra propia psicología. Pero para lograrlo tenemos que hacer grandes cambios únicos que nos lleven a una verdadera transformación. Por eso se llama revolución, porque va a mover todo dentro de nosotros, va a cambiar absolutamente todo y lo más importante, nos va a llevar a entender qué es lo que queremos lograr con este conocimiento. Para el maestro Samael Aún Weor, nos dice que la revolución de la dialéctica tiene claves precisas para crear una mente emancipada, para formar mentes libres de condicionamientos y libres de conceptos de la opción unitotales. Es decir, para emancipar la mente se hace necesario tener una revolución de la dialéctica de la conciencia. No es posible liberarnos de los pensamientos que nos asaltan día a día, de esos pensamientos intrusivos que nos traen una serie de sensaciones, de emociones, de conflictos internos que no nos permiten poder disfrutar de lo que sería la vida, no nos permiten poder evidenciar lo que es la naturaleza en su realidad, simplemente porque estamos llevados de ese proceso. Entonces, es necesario crear una mente emancipada, es decir, una mente libre, una mente que pueda exponer de manera consciente, valga la redundancia, todas sus funciones y asimismo irse liberando. También nos orienta que la revolución de la dialéctica no son normas dictatoriales de la mente, es decir, no es un marco teórico lo que nos va a llevar a un cambio radical de nuestra mente, es una comprensión interior
de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros hacemos y de lo que nosotros queremos en la vida. En este caso, esta revolución de la dialéctica, de la conciencia, de la que nos habla el maestro, tiene que venir acompañada de algo muy importante, que es querer hacerlo. Nadie va a cambiar si no quiere hacerlo, pero para querer hacerlo tiene que existir la necesidad. Entonces, el maestro nos dice: la revolución de la dialéctica no busca atropellar la libertad intelectual. Es decir, puedes tener la creencia que quieras, puedes pertenecer a la religión que quieras, al partido político que tú quieras, color, raza, no tiene distinción para lo que es la transformación interior. Lo más importante es querer hacerlo. Y ella respeta, esta revolución de la dialéctica, respeta lo que es la persona en sí, a lo que se dedica y a lo que tiene definida su vida. También nos dice que la revolución de la dialéctica quiere enseñar cómo se debe pensar. Es decir, es necesario saber cómo vamos a pensar. Nosotros no podemos pensar de una manera totalmente cruel, despiadada, ser malas personas, egoístas en nuestra vida y creer que con una mente llena de estos conflictos emocionales y psicológicos pues vamos a lograr una realización. Es importante que la persona que está viendo esta clase entienda que la revolución de la dialéctica no es meramente una doctrina o una opción de práctica, sino es una realidad que se va a evidenciar a medida que la persona la va viviendo. También nos dice el maestro: la revolución de la dialéctica no quiere enjaular ni encarcelar el pensamiento. Ya ven que nos da esa libertad total de ser quienes somos, profesionales en todas las áreas en que nos encontramos, tener nuestra vida totalmente libre de hacer lo que hacemos, lo que queremos, nuestra familia, nuestros hijos. No es un condicionamiento mental, no es un extremismo de vida, no nos va a llevar a ser personas que nos alejamos del mundo, que no nos relacionamos con unos y con otros, no, sino que nos permite accesar a todas las áreas de la vida, a desarrollarnos como personas, a desenvolvernos, pero lo más importante es saber vivir. Una de las cosas más hermosas que tiene la doctrina gnóstica es que nos enseña a saber vivir, y es ahí donde está la clave de todo. La primera clave que nos da el maestro es esta. Él nos dice que tenemos que tener individualidad. ¿Qué es la individualidad? La individualidad es aquello que nosotros lamentablemente como seres humanos creemos tener, pero realmente no tenemos. Nosotros decimos: bueno, yo me llamo fulano de tal, yo soy profesor, yo soy doctor, yo soy ingeniero, o yo soy ama de casa, o yo soy obrero, y me dedico a tal cosa y eso soy, esa es mi individualidad, lo que me identifica como persona. Pero resulta que el maestro nos hace una gran aclaración cuando nos dice que nosotros no tenemos individualidad propia. ¿Por qué? Porque no manejamos totalmente nuestros estados interiores, ni nuestra psicología, ni lo que pensamos. Entonces él nos dice ahí, es importante que la persona esté clara, porque cuando uno entiende su realidad, puede hacer un cambio interior. Mientras uno como persona no acepte que le falta despertar, no acepte que hay cosas que no ha cambiado, que evidentemente hay cosas que desconocemos, pues es imposible nosotros accesar a la conciencia. Entonces nos dice el maestro: nosotros no somos libres, lamentablemente estamos enjaulados en una múltiple cantidad de pensamientos. Ahora bien, ¿quién produce en nosotros los pensamientos? Aceptar que somos una múltiple cantidad de agregados psicológicos, de elementos densos dentro de nuestra psicología, es indispensable para hacer un cambio radical, para poder llevar a la revolución de la dialéctica de la conciencia. Nosotros tenemos en nuestro interior psicológico, porque obviamente a nosotros nos hacen una experticia interna, pues no nos van a conseguir sino órganos y nuestras partes del cuerpo humano. Pero en nuestra mente tenemos una cantidad de elementos
que se le conocen como agregados psicológicos o defectos de tipo psicológico o yoes. Para la psicología lo llaman yo inferior, yo superior. Para el maestro Samael, el yo es lo mismo. Yo es yo. Es un defecto que nosotros psicológicamente no nos permite disfrutar de una vida a plenitud. Entre esos elementos tenemos la ira, la lujuria, la gula, la pereza, la envidia, el orgullo y la codicia, como raíces fundamentales dentro del desenvolvimiento del comportamiento humano. ¿Cómo llegamos nosotros al descubrimiento de estos elementos? Cuando se hace un verdadero estudio a niveles psicológicos de las personas, de nosotros mismos, es evidente la existencia de estos 7 elementos y cada uno de ellos comanda una cantidad de detalles. Es decir, es muy difícil poder entender los aspectos esenciales de cada una de estas cabezas de legión que se le conocen en las Sagradas Escrituras también. ¿Por qué? Porque cada defecto psicológico maneja una cantidad de yoes pequeños o defectos más pequeños, los cuales interfieren dentro de nuestra vida, dentro de nuestra psiquis. Sobre todo es importante entender eso. Estamos hablando del aspecto psicológico, de los eventos de nuestra vida influenciados en nuestro comportamiento por los aspectos psicológicos. Una vez que nosotros entendemos que no somos individuales o no tenemos una individualidad, sino que es una cantidad de elementos psicológicos, podemos pasar a la segunda fase. Nos dice el maestro que es necesario que hagamos un inventario de nosotros mismos, es decir, vernos tal cual somos sin ocultarnos ningún defecto. Generalmente en nuestras clases aconsejamos a las personas tener un cuaderno de anotaciones donde pueden escribir los defectos que se ven cuando piensan o cuando los ejecutan. Hay cosas insólitas, desde vicios, manías y costumbres. Hay costumbres que son costumbres familiares, que son totalmente habituadas en una familia y resulta que es un defecto psicológico. Hay familias donde todos los hombres de la casa fuman y eso es un defecto psicológico porque es un vicio que a la vez nocivo va dañando la salud. Hay familias que tienen hábitos muy positivos como lo es el orden, la organización, la felicidad familiar, la integración, y eso no estamos hablando de eso, estamos hablando de aquellos hábitos que son negativos, que todos sabemos y que hay gente que lo justifica diciendo, es que todos en mi familia fumamos, es que todos en mi familia bebemos hasta alcoholizarnos y acabar totalmente noqueados, inconscientes, o es que todos nosotros pues estamos acostumbrados a esto. Entonces, cuando justificamos a un elemento psicológico, a un ego, con acciones o hábitos familiares, nosotros les damos fuerza a ese elemento psicológico para que existiendo en nosotros y nos siga haciendo caer en el error. Entonces, es importante estudiar nuestros hábitos, y eso lo vamos a escribir en ese cuaderno de anotaciones, nuestras costumbres, aquellas cosas a las que estamos llevados a hacer. Vamos a estudiar nuestra capacidad familiar, ¿verdad? ¿Qué errores yo traigo desde la infancia? ¿Qué cosas yo no me he visto? ¿Qué detalles? Pues yo definitivamente no pensé que era un defecto y resulta que me meten muchos problemas, porque ahí está la importancia de hacer ese inventario, descubrirnos, o sea, conocernos realmente lo que somos y cómo somos. Resulta que uno de los alumnos de nuestra clase nos hacía muy buenas preguntas y nos decía, ¿por qué siempre tengo los mismos problemas? ¿Por qué siempre tengo los mismos episodios? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Termino metido en problemas, en el caso de él era pues con mujeres, situaciones problemáticas en su hogar. Entonces estudiábamos con él esa parte de su psicología y él se dio cuenta de que definitivamente tenía un yo de la lujuria muy activo, que no puede ver a nadie o a una mujer muy linda pasar por la calle porque se le activaba pues ese elemento en su psicología y lo metía en algunos problemas. ¿Por qué? Porque recuerden lo que hablábamos ahorita, todo es energía, todo es vibración. Nosotros atraemos personas, atraemos circunstancias,
atraemos eventos, atraemos situaciones distintas a nuestra vida. Pero somos nosotros no podemos pensar que las situaciones están ahí y me buscan para meterme en un problema. Me traen situaciones que yo no esperaba, pero me lo hacen a propósito simplemente para molestarme porque me tienen envidia. No nos engañemos con eso. La realidad es muy distinta y la realidad es que nosotros mismos proyectamos, nosotros mismos ejecutamos y nosotros mismos creamos los problemas. Cuando uno entiende eso, la vida comienza a hacerse más fácil de llevar. ¿Por qué? Porque empezamos a observar al que produce el elemento y los defectos en vez de observar a los demás. El tercer aspecto del que nos habla el maestro Samael para nosotros lograr una verdadera aplicación de la dialéctica de la conciencia en nuestra vida es la fantasía. La fantasía es un elemento sumamente nocivo de total sueño de la conciencia. Cuando la persona ya se encuentra ante una situación diaria de su vida fantaseando, hablando solo, dándole respuesta a todo lo que llega a su mente, conversando consigo mismo, buscando justificativos donde no los hay, dando respuestas innecesarias de situaciones que ni siquiera están ocurriendo. En estos casos estamos en uno de los momentos más difíciles en el que la conciencia puede llegar a caer. Entonces el maestro nos habla, maestro Samael Aún Weor, nos enseña que la fantasía hay que acabarla. Es necesario que la persona comience a verse en realidad tal cual es. Por eso el inventario, ¿ok? Por eso la individualidad, porque siendo una individualidad, haciendo ese inventario y descubriendo estos defectos, pues es que nosotros vamos a poder acabar con la fantasía. Cuando una persona acaba con la fantasía, cuando se observa, cuando se estudia realmente quién está pensando. En este momento que me llegó este pensamiento negativo, ¿quién me lo trajo? Porque yo estoy en mi casa, qué sé yo, haciendo alguna actividad del hogar. ¿Por qué tengo que pensar en que algo horrible va a pasar? ¿O por qué tengo que pensar cosas que me traigan emociones negativas, rabias, tristezas, frustraciones, si realmente yo estoy aquí y ahora? A eso el maestro Samael lo llama el aquí y el ahora, ubicarnos dónde estamos y qué estamos haciendo. Cuando uno logra esto, acaba con la fantasía. Actualmente hay elementos que se han desarrollado en la humanidad con una total normalización. Y dentro de esos elementos está la mitomanía, que la persona se cree de sí mismo un dios, una persona muy bella, con un cuerpo muy lindo, muy inteligente, muy querido por todos en su trabajo, en su empresa, y es maravilloso. Entonces esta persona hace de sí mismo un mito. A esto se le llama la mitomanía o conducta total de inconsciencia, porque la persona se autoengaña. Nunca se va a dar cuenta de que tiene que hacer un cambio, porque cree que está bien todo. Entonces, un mitómano es sumamente peligroso y es muy difícil que llegue a una individualidad, que llegue a un inventario, porque es perfecto, o llegue a eliminar una fantasía, porque jamás. Él es maravilloso. Entonces, la mitomanía es un elemento que hoy en día está afectando mucho a la psiquis humana. Asimismo, los ególatras, ¿sí ven? Las selfies, las fotos en el gimnasio, estas cosas que decimos es normal, quiero mostrar mis avances a los demás para tener likes, para ver cuántos me siguen o cuántos les gusta cómo me veo. Entonces, este comportamiento psicológico del ególatra también puede ramificar en un narcisismo exacerbado. Hoy observábamos que estudios psicológicos en universidades muy importantes se han dado cuenta de que el tomarse fotos mientras la persona está en el gimnasio puede caer en un trastorno del narcisismo. Y esto pues es una condición psicológica muy triste, porque un narcisista es una persona que definitivamente nunca se va a poner en el lugar de los demás, se vuelven totalmente antipáticos, pierden la empatía, pierden la sensibilidad de los demás,
lo más importante son ellos, cambian totalmente su manera de ser o de sentir hacia las cosas naturales y hermosas de la vida. Entonces hay que observarnos mucho porque está pasando más de lo normal, y lo más triste es que a través de las redes sociales este comportamiento se está normalizando. Hoy en día tenemos el caso de la paranoia, ¿ok? Los paranoicos, personas que consideran que todos están en su contra, que nadie las quiere, que todos se lo critican, que no los dejan vivir. Entonces, uno de esos casos que podríamos entrar dentro de los trastornos de los paranoicos, por supuesto, son estas faltas de la identidad, esta gran ola dentro de la juventud donde no se identifican como humanos, ya pueden ser cualquier cosa, que un animal, una mascota, un objeto. Es una situación que está pasando a nivel mundial muy preocupante. Es importante que nosotros no normalicemos estas conductas. No podemos tomarlo como una etapa o como una moda de nuestros jóvenes o de nuestros muchachos. No, es una situación que definitivamente requiere atención, y atención urgente, porque no es normal que una persona prefiera evadir la realidad tomando la conducta de un animal, ¿ok? Los animales no son responsables de sus actos porque son animales, ¿ok? Rompió la basura, bueno, lo hizo animal, ahora recojamos basura, no podemos castigarlo por eso. Uno observa más a fondo estas cosas y entiende que es que la persona no quiere, no está de acuerdo, no se siente bien con la vida que lleva, no le gusta la realidad que vive. Pueden ser situaciones familiares muy duras, pueden ser condicionamientos sociales que no encaja en ningún patrón, no tiene amigos o los amigos que tiene son muy pocos, conflictúa con todo el mundo, no tiene trabajo, no tiene dinero, está frustrado o molesto con la vida y dice: prefiero ser un animal, no tengo que comer las 3 veces al día, no tengo que ir a trabajar porque yo soy un perro, un gato, lo que sea, y pierde el verdadero objetivo de la existencia, que es la verdadera valoración de la vida. Si uno lo analiza a nivel espiritual, a nivel interior, divinal, la vida humana es uno de los momentos más hermosos que el ser, que la esencia nuestra puede experimentar, ya que es siendo humanos que podemos lograr una transformación superior de conciencia. Una mascota no le vamos a enseñar la dialéctica de la conciencia, sino a los seres humanos. Entonces, estas personas están limitando a su ser, a su propia alma, a una evolución superior. Y es lo que no se dan cuenta, consideran que es un modismo y que eso es parte de su vida. Estas personas son víctimas absolutas de la fantasía. El maestro Samael nos enseña que la fantasía es una fuerza real que actúa inusualmente sobre la humanidad, pero asimismo los ataca a nivel colectivo. Cada persona se ubica en la realidad de su entorno. Y es aquí que quiero hacer un paréntesis con ustedes, clase. Si prestan atención, podemos observar una cosa importante. Una de las preguntas que nos hacían era si nosotros estábamos, esto era una religión o era un conocimiento científico. Obviamente, la gnosis como doctrina es un conocimiento científico con bases espirituales y religiosas. ¿Por qué? Porque no podemos alejar a la conciencia de lo divinal, porque somos energía divinal, somos seres divinales en energía y en esencia. Entonces es importante tener eso claro. Pero ¿por qué tenemos conocimiento científico? Porque no podemos manejarnos, como lo dijimos a un principio, en la ignorancia. O sea, es importante que nosotros tengamos un manejo absoluto del conocimiento doctrinal a través del intelecto. O sea, saber de qué estamos hablando y con bases científicas comprobables de que esto es real. Cuando nosotros podemos evidenciar eso, vemos la valiosa colaboración científica y espiritual que da el gnosticismo a esta humanidad, que el maestro Samael Aún Weor trajo en esta época, que el venerable maestro Lakshmi Daimon también da a compartir con todos nosotros.
Entonces el maestro nos dice, es importante que la humanidad salga del estado de sueño. El estado del sueño es lo que viene después de la fantasía. Cuando una persona ya pierde su propia ubicación interior, se desconecta y comienza en el día a día a vivirse, llegó un pensamiento, se fue con ese pensamiento, comenzó a hablar solo, comenzó a cantar, se desubica, se enoja, le llegan las emociones, se enoja solo porque no hay nadie con quien enojarse, pero eso le produce enojo, le produce tristeza, le produce frustración. La persona está totalmente en un estado colectivo de sueño, es decir, se desconectó de la conciencia. Es como pensar que está noqueado, pero despierto. O sea, está vivo, está ahí cocinando, lavando platos o haciendo las tareas diarias, pero mentalmente ya se fue a otro lugar. Está totalmente inconsciente. Entonces, es importante para que esto logre superarse, estos estados tan tristes en los que nos pone el ego. Es aquel que nos va a llevar a la transformación de lo que ya venimos con la individualidad, con el estudio de nosotros mismos a través de ese inventario del eliminar la fantasía y el sueño, es desegoistizarnos. Cuando nosotros eliminamos el ego, dejamos de ser seres egoístas para volvernos personas más conscientes, más cristianas, más luminosas, pero lo más importante, más humanas. Lamentablemente, el maestro Samael definía esta humanidad, y es lamentable porque es el estado psicológico en el que estamos. Él decía que esta humanidad somos mamíferos intelectuales. ¿Por qué mamíferos? Pues porque somos mamíferos, ¿verdad? Pero decía que eran intelectuales porque teníamos conocimiento intelectual, pero estábamos totalmente separados de la divinidad. Hemos entendido que tenemos defectos psicológicos, que tenemos ego dentro de nosotros, que controlan nuestra mente y que nos envían información a través de los pensamientos y que producen los eventos de nuestra vida diaria, agradables o desagradables. Entonces podemos empezar a depurar, a sanar y a limpiar nuestra vida. Ubicarnos, Lakshmi, que esto nos lleva a ubicar la conciencia ante los eventos y no los eventos dentro de nuestra conciencia. Es decir, cuando la persona se da cuenta de lo que está pasando, es algo alterno a la conciencia, la persona se aparta de la situación, no responde ante el agresor, no reacciona negativamente ante lo que está ocurriendo, lo estudia, lo observa. Es importante saber que esto va procedimentalmente, o sea, no es tan fácil como yo decirles a ustedes, bueno, van a cambiar de la noche a la mañana, ustedes van a ser súper ubicados, pero es el ejercicio de la conciencia, uno lo tiene que hacer a diario, cada vez más, hasta que llega un punto en que es una persona que sabe controlarse. Si uno estudia la sabiduría Zen, ellos lo que buscan a través de esas hermosas prácticas de meditación es llevarnos a la calma, a la lasitud, porque las personas ya somos de por sí agresivas, reaccionarias, tenemos una respuesta para todo, a todo le damos una contesta inmediata. Entonces, mientras la persona esté en ese estado, es muy difícil que la conciencia pueda ser liberada o pueda expresarse, ya que está condicionada siempre por alguna reacción. Entonces, tenemos que ir dejando de ser tan reaccionarios para que la conciencia pueda ir evolucionando. Por eso el maestro dice, saque la conciencia del evento, no introduzca su conciencia en ningún evento, como primer punto. Segundo, él nos dice, estudie los estados de la conciencia. ¿Qué es el estado de la conciencia? El estado de la conciencia es donde la persona se encuentra según la moral y la ética de cómo vive su vida. Una persona que tiene una conducta ética y moral, respetuosa, educado, que sabe comprender a cada quien, que sabe darle a cada quien su lugar, que sabe cómo dirigirse, que sabe cómo hablar a los demás, que sabe ser respetuoso, pues esta persona ayuda a que ese estado de comportamiento humano que ya tiene lo lleve
a manejar más fácil los eventos donde la conciencia puede verse metida en algún problema, es decir, en algunas situaciones difíciles. Por eso el conocimiento es luz. Es importante que la persona tenga claridad de esto. Nos dice, nosotros debemos medirnos es por nuestras acciones, es decir, por cómo nos comportamos o cómo actuamos ante un evento. Una persona que no mide sus acciones, que no le importa lo que digan de ella y dice, a mí no me interesa lo que opinen de mí, y va y dice un montón de groserías, es una persona que pierde totalmente su estado de conciencia. Bajó de nivel de conciencia en segundos. Puede ser un ingeniero, un profesor, un catedrático, un summa cum laude, lo que sea. Pero si en un evento difícil de agresión, de palabras fuertes, esta persona se nivela y se comporta igual que el atacante o la situación que le está ocurriendo, baja su nivel de conciencia de inmediato, simplemente por nivelarse, por identificarse. Por eso el maestro dice, usemos el nivel de conciencia que tengamos y ubiquémonos. Pasa el mismo caso, yo nombro a profesionales, hay personas muy pacíficas, muy serenas, muy tranquilas, que son humildes obreros, trabajadores de casa, amas de casa, y son súper tranquilas. Y son las personas que menos problemas tienen en su vida con los demás, porque saben vivir. El que está en nosotros saber vivir. Cuando uno descubre cómo saber vivir, pues logra emancipar la conciencia. Por eso el maestro Lakshmi, con esta práctica tan bonita, nos dice, ubíquese, busque su estado de conciencia base, en el que usted se ubica, se encuentra. Cada quien tiene que darle nivel a su ser, a su conciencia. Es uno mismo el que lo tiene que hacer. Una persona que usa un lenguaje de vulgaridades, soez, de palabras fuera de tono, una persona que utiliza chistes de doble sentido, una persona que insulta a todo el mundo, una persona que no respeta a sus padres, ni a los niños, ni a los ancianos, es evidente que tiene un nivel de conciencia muy bajo. Es una persona que en la parte moral y ética pues está en un proceso muy, muy grave. Entonces nos pide el maestro lo siguiente. Nosotros debemos, como vemos en esta lámina, los estados que nos producen los problemas. En nuestra vida ellos entran como dardos que quieren atravesar ese campo que vemos en la lámina. Ese campo de radiación tiene que estar rodeado de la armonía. El maestro nos habla de las notas de armonía y sensación. Una persona que se inspira y que vive en armonía es una persona que va a poder evolucionar a nivel consciente. Es una persona que va a poder lograr conectar con su conciencia más fácilmente. Entonces, es importante utilizar los instrumentos de la conciencia superior del ser. ¿Cuáles son esos instrumentos? La armonía, la paz, la tranquilidad, las respiraciones sabias. Y una de las prácticas más hermosas que vamos a ir dando en la clase, pues son las meditaciones. La persona tiene que meditar. La persona que medita alcanza la serenidad. La serenidad nos lleva a experimentar la calma, la paz. Una persona que tiene calma es una persona que puede disfrutar de una vida más armoniosa. Entonces, debemos irradiar armonía al evento que está ocurriendo. Y ustedes dirán, ¿cómo hago esto si alguien llega a gritarme, a insultarme y a decirme un montón de cosas? Con una palabra usted puede calmar una situación difícil. Con una palabra asertiva, con una palabra correcta, diciendo lo que debe decir y no lo que su ego quiere que usted diga, porque el ego de nosotros siempre va a buscar defenderse, justificarse. ¿Cuántas situaciones no se han evitado por usar las palabras correctas? Hemos tenido experiencia de esto durante mucho tiempo con diferentes líderes de diferentes países, partidos políticos, profesionales. Uno de los más difíciles cuando llegan pacientes graves que quieren que los atiendan rápido y se ponen agresivos, les toca mantener un lenguaje de pasividad para calmarlos. Todos estos conocimientos salen de esta fuente que nos está dando. Funciona. Y lo que funciona hay que seguirlo haciendo. Entonces la persona que es tranquila, la persona que es serena, que sabe dirigirse bien, que sabe transmitir un mensaje de armonía a la persona que está alterada,
a esos problemas que vienen a atacarlo, aprende a darle otra nota. No es que va a cambiar el evento, es que va a cambiar él ante el evento, o sea, va a cambiar uno ante lo que le estaba sucediendo. La didáctica de la conciencia nos va a llevar a entender que existe un método. Lo que nosotros fuimos explicando es para que ustedes entiendan que existe un método, que todo tiene una solución. Nada es imposible porque si no, pues la vida sería cada vez más compleja. Podemos lograrlo. Y para lograr esto, el maestro Samael nos habla del psicoanálisis íntimo. Le acabamos de dar a ustedes una herramienta maravillosa que da el maestro Lakshmi Daimon para la solución de problemas y de nuestro estado interior ante los problemas. Pero lo que nos habla el maestro Samael es el psicoanálisis íntimo. La persona tiene que llegar a ver su realidad, tiene que llegar a descubrir el estado en el que se encuentra y lo más importante, aceptar en el estado en que se encuentra, sin justificaciones. Al ego no se le puede justificar. La dialéctica de la conciencia es luz, es decir, ante un foco de luz todo queda claramente visto. Se sabe qué está pasando, nada queda oculto, todo queda enfocado. Entonces, la dialéctica de la conciencia busca es que enfoquemos la luz hacia nosotros, hacia nuestra psicología,